Hola, hola, bienvenidos a un nuevo segmento aquí en La Vid y vamos hoy día, estoy súper contentísima porque tenemos a nuestra joven Daniela aquí con nosotros, nuestra estudiante de psicología y vamos a hablar de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Vamos a tener a Juan Rodríguez desde California dándonos más información, llenándonos cómo la utilizamos en los negocios, cómo lo utiliza la familia, cómo lo utiliza usted mismo, cómo lo utilizo yo, cómo lo utilizamos en cada etapa de nuestra vida. Y cuando no la utilizamos, si no la hemos utilizado, ¿cómo la podemos utilizar? Así que les doy la bienvenida, qué bueno que aquí está con nosotros y vamos a tocar este tema tan emocionante. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé qué hora puede ser con ustedes, pero la verdad contentísimo, sobre todo en este tema. Ahorita mientras entraba el preámbulo de lo que decías, no sé si la reconozcas, si la tengas, si la utiliza. Todos, mientras respiremos, mientras estamos vivos, todos tenemos la inteligencia emocional. El tema es qué tanto la administramos, la reconocemos en el nivel que corresponde. Bueno, más adelante vamos a entrar de lleno en algunas modalidades. Hay un experto en este tema que escribió y se volvió muy famoso hace 30 y tantos años, Daniel Goleman. Él habla de lo Ujú. que es la inteligencia emocional y tiene un cuadrante muy interesante donde pone cada una de estas cosas. Y bueno, si gustas, en el momento que toque, ya podemos ir tocando cada uno de estos para que veamos que definitivamente no hay ser humano que se escape de no utilizar lo que es la inteligencia emocional, ya obviamente muy balanceada con lo que es la inteligencia racional. Y bueno, hay un millón de inteligencias por ahí que pudiéramos hablar, pero esta, Arlene, es una de las más importantes que de hecho poder dominarla, poder entenderla, poder administrarla, nos da la pauta para tener un mayor éxito como personas. Claro, claro que sí, Juan. Yo que trabajo mucho en el área con niños, puedo identificar, ¿verdad? Muchas veces que muchos de los niños realmente no saben manejar las emociones, pero tampoco saben identificarlas. Entonces, al no saber identificar esta emoción o lo que están sintiendo o darle un label o darle un nombre a lo que están sintiendo, entonces hay una confusión. Hay una confusión de entendimiento y una confusión en comunicarse y tienden a usar la mayoría de veces el enojo, o sea, el enojo como reacción a lo que están sintiendo y la utilizan por cada etapa de lo que van pasando. Entonces, eso se me hace súper interesante que dentro del sistema familiar no está ese proceso todavía identificado. Exactamente, pero ¿por qué, por ejemplo, un niño cuando se altera usa el enojo? Porque es una reacción completamente natural. ¿Qué pasa con nosotros como padres de familia? No nos hemos enseñado también a poder comunicarnos con ellos para decir, ok, estás enojado, está bien, está normal que estés enojado, Ujú, pero platícame por qué estás enojado. Y te ujú. empieza a dar sus razones y empieza él a meterse dentro de su propio espiral de lo que es su control emocional, y es ahí donde uno puede empezar. Es normal que estés enojado, pero no necesariamente tienes que permanecer enojado. Vamos a ver en qué momento te vas a salir de esa etapa y ayudarle a que él mismo se empiece a empujar a salir de esa etapa, y es parte de cómo ir administrando nuestras emociones. A veces lo que hacemos nosotros como padres de familia, exacerbamos el problema. ¿Cómo? Es que yo estoy muy enojada, pues váyase a la fregada y cuando se desenoje, viene conmigo. En vez de, a ver, cuestionar y ponernos a nivel. El enojo es una emoción nada más, pero para un Ujú. niño puede ser la frustración de no poder comunicar las otras partes que necesita comunicar, y es importante, otra vez de nueva cuenta, ponernos a nivel de él para que empiece a comunicar desde su ángulo. No tiene que ser súper expresivo en hacerlo, pero nosotros sí tenemos que ser súper abiertos en tratar de entenderlos. Claro, claro. No, y qué interesante lo que dices, porque eso es cuando el padre, ¿verdad?, tiene desarrollado o el padre ha entendido o ha comprendido su autoridad como padre, pero para también usar esa autoridad de guía, ¿no? Entonces, si el padre se enoja, ¿verdad? Y entonces ellos mismos no saben utilizar la reacción, porque muchos padres se enojan inmediatamente de 1 a 10, pero rápido y lo único que sale de su boca es algo
no bien ejecutado las palabras, las expresiones, y por eso ellos tampoco saben en ese momento identificar. ¿Dónde en la familia, en el cuadrante familiar, dónde tiene que empezar esto? ¿Dónde el padre, si no ha sido enseñado o condicionado, ¿verdad? Tú te gusta mucho usar esa palabra de condicionamiento, de temprana edad usarlo, y ya es padre, y a veces son padres a muy, muy temprana edad y no han tenido ese desarrollo cíclico de esa persona y llegan y caen como en default, le digo yo, caíste como papá a los 13 años, 14 años, 15 años y ya llegan a una edad donde no se desarrollan bien, ¿verdad? Y por eso hablo del tipo joven ahorita porque vamos a tener a Daniela, cuando un joven ejerce la paternidad a temprana edad y no ha desarrollado ellos mismos la inteligencia emocional y tampoco sus padres la desarrollaron, entonces están metidos y me lo puedo imaginar y visualizar en un, en un hoyito, ¿no? Donde sale uno y te empujo para abajo, como esa ideología de que estás en un bote de crabs, ¿cómo se llama? De cangrejos, que te van jalando para que no te salgas, ¿no? Entonces es muy interesante esa analogía. Pero se siente así, o sea, un padre adulto se enoja cuando el niño reacciona diferente porque cometió un accidente y le grita. Entonces hay un cambio, un switch, y ese enojo le trae miedo, no, ya no va a platicar porque le van a gritar y fue un accidente. Entonces, en tu experiencia trabajando en muchas áreas, Juan, porque yo sé que tú tienes ya más de 25 años, creo que más de 30 años en este field de desarrollo humano, de empresas, de familia, de deportistas, ¿cómo has visto tú en tu experiencia el desarrollo en las etapas del ser humano? Porque tienes esa experiencia de hablarnos bien claro el desarrollo emocional en esos tipos que has encontrado en tu caminar. Mira, mencionas un montón de cosas muy interesantes, pero quiero hacer énfasis en un par de estas. Una, cuando tú dijiste, por ejemplo, el padre tiene la autoridad, y la otra es por el ejemplo que diste en cuanto a que si el niño de repente tira algo, tiene un accidente y el papá le cae con todo al niño, ¿no? El Claro. tema es que lo que hay que ver aquí precisamente son las dos cosas importantes. Estas son cuatro, pero eran dos de cada mano, entonces mejor así nada más. Tu matemática te está fallando feo. Bueno, pero el tema es el siguiente. Cuando un padre de familia reacciona como autoridad, se le está olvidando que su rol principal no es ser un padre autoritario. Su rol principal, sobre todo en la etapa límbica, que es la etapa emocional del niño, es ser Ujú, un guía, es ser un apoyo. Guía ujú, y apoyo para que ujú, el niño pueda recargar y pueda entender que sus emociones están fluyendo. O sea, eh, un niño en esta etapa límbica en su desarrollo simplemente es un manantial de emociones, ¿ok? ujú, Es feliz, pero feliz como él solo en unos segundos y se enoja en unos segundos y sueña cosas en unos segundos y no hay límite para sus emociones. ¿Por qué? ujú. Porque está atravesando esta etapa y es bien importante entenderla. A nosotros se nos olvida, por ejemplo, que así tiene que ir este desarrollo, pero como cuando tenemos la experiencia de que quizás de niños a nosotros nos cayeron con todo, pues lógico, vamos a pensar que si yo ya estoy en esta etapa de mi vida y entre comillas, estoy normal, quiere Ujú, decir que como mis papás me criaron, es lo normal de hacer. Y si yo sobreviví, pues bueno, también mis hijos van a sobrevivir al estilo que tengo yo guardado. Y pues evidentemente, Arlene, si yo te digo en este momento, ¿sabes qué? Vamos por el resto del programa a dedicarnos a hablar solamente en griego. Vas a decir, pues definitivamente ahí no le vamos a entrar porque no manejo griego. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos manejando? Manejas español e inglés. ¿Pero por qué? Porque te condicionaron en estos dos idiomas y sabes responder en estos dos idiomas. Entonces, si a claro. un padre de familia le pedimos que reaccione con el control como guía, como maestro, él no le enseñaron de niño tampoco. Entonces, es una respuesta emocional lo que él hace Ujú, cuando el niño tira algo, simplemente va a responder en base a los anclajes, a las experiencias que él tiene. Evidentemente, si ya tienes la oportunidad de ir a talleres, de aprender como padre de familia, de aprender cómo los niños llevan sus etapas, donde los primeros 7 años es emoción pura el niño,
ilusión pura y todo esto son simplemente, te digo, un manantial. Yo los veo como un manantial de emociones, de soñar, de enojarse, pero se enojan un segundo y al rato te aman. No es como los adultos que si yo me enojo y te odio, te voy a odiar no una semana, un mes, te voy a odiar Por 20 mucho años. tiempo. Exactamente. Pero los niños tienen esta Sí. virtud, esta bendición de que es temporal. ¿Por qué? Porque solamente están fluyendo en las emociones. Pero ahí es donde viene esta importancia de qué tanto les vamos a enseñar a administrar sus emociones, a entender que así somos, pero sobre todo para que eventualmente, conforme hablemos de los otros cuadrantes, seamos capaces de que tenemos la habilidad de Ujú. manejar una inteligencia social, porque entendemos que primero viene el autocontrol. ¿Okay? Ese es uno de Claro. los cuadrantes que menciona, por decir, Daniel Goleman. Y en el autocontrol es parte y es la segunda etapa, me brinqué la primera, porque la primera es el autoconcepto. Y el Ujú. autoconcepto es, regresemos, el autoconcepto es la parte donde te empiezas a conocer a ti mismo, Ujú. cómo crees que eres o cómo te vas definiendo qué Claro. creas que eres. Evidentemente, en este autoconcepto, pues evidentemente vamos poniendo etiquetas o nos vamos poniendo etiquetas o nos van poniendo las etiquetas. Llega el momento en que conforme a las etiquetas que tenemos, conforme a los valores que vamos guardando, a los traumas que vamos teniendo, vamos a responder de bien o mal por el autocontrol que tenemos, por las identidades propias que tenemos. Y bueno, por ahí es donde empezamos realmente en estas dos partes fundamentales. Las otras dos que vienen son importantes, pero las más importantes para mí, y como dijo Daniel Goleman, en mi libro, en mi teoría, es una forma, es una definición. Hay Ujú. otra cantidad de definiciones, no son absolutas las que doy yo, porque otra gente lo va a ver de otra forma, pero esta es Claro. una forma de verlo. Claro, exacto. No, y la verdad, es como el sistema, ¿no? El sistema de haberlo ejercido o de haberlo conocido a temprana edad, pero porque las emociones están ahí para ayudarte, están ahí para que las puedas utilizar a tu beneficio y para que sepas realmente cómo tu sistema nervioso te está sintiendo y así de esa forma tú te puedas guiar a identificar y no ser una persona reaccionaria a los eventos que a lo mejor en ese momento no puedes controlar o tengas un concepto diferente de lo que estás viendo. Entonces, por eso la emoción, o sea, es un factor súper importante para que uno lo pueda aprender y saberlo manejar a cómo desarrollando y cómo tú te estás desenvolviendo y en el proceso de aceptación de ellos mismos, como tú dices, ay, no sé qué pasó sobre mi cámara. Ah, es que me entró una llamada. En ese proceso de aceptación de que ellos tenían a sí mismos, o sea, cargaban un enojo interno, ¿verdad? Cargaban ese enojo, ¿por qué? Porque, bueno, porque no le habían dado lo que querían, porque sus papás los habían privado de ciertas cosas, pero el hecho es que no entendían el concepto de trueque, o sea, tú vamos a hacer un equipo, tú me das esto y por ende te vas a ganar esto. Entonces, Está muy bien lo que dices, y el trueque es hasta cierto grado determinada negociación, sí, pero también hay que tener mucho cuidado en las negociaciones, porque entonces lo que estamos haciendo sujetos a los niños a que todo va a ser negociable, de manera tal que en el futuro te van a manipular con la negociación si los hacemos maestros en la negociación y ujú, solamente van a trabajar en el estímulo-respuesta, en el me porto bien, pero tengo que tener determinada situación. Y no claro, es me porto bien para obtener determinada situación, es te portas bien por tu propio bien, porque a ti te conviene, exacto. porque vas a Sí. controlar tus propias emociones, Ujú. no porque me vas a beneficiar a mí. Después de todo, la idea es cómo, y lo dice en la Biblia, ¿no? Educa bien a tu hijo y él seguirá por el camino correcto. Correcto. Y si no lo educamos, pues evidentemente, quién sabe por dónde Sí, vayan a terminar. Entonces, la sí. idea es cómo los educamos y no manipulándolos a ellos, porque eventualmente nos van a voltear la moneda y ellos nos van a manipular a nosotros, haciéndoles entender que las emociones ahí van a estar, como lo dijimos, ahí están, o sea, no nos conviene negarlas, Ujú. ignorarlas, simplemente nos conviene entenderlas y administrarlas.
a un niño en el contexto del niño, ¿cómo le hacemos para que lo pueda administrar? Esa es la tarea como padres que tenemos que aprender, pero no hemos aprendido, no nos han Ujú. enseñado o no enseñaron a nuestros padres y no los podemos culpar. O sea, esto no es en contra de nuestros padres, sino a favor de nosotros, que como padres ahora entendemos o entendamos que sí tenemos un mayor control para que podamos enseñarles y también administrar para que luego no se vaya como el péndulo hasta el otro extremo, de Sí. manera tal que vamos a debilitarlos porque no tienen la capacidad de ser resilientes al Ujú. concederles todo, Arlene, al Claro. permitir por ejemplo, si se cayó y que se levante y que entienda la lección de caerse y de levantarse es parte del proceso. Pero Ujú. si se cayó, queremos después ponerle no sé, llevarlos como en una burbuja para que no les pase nada. Espérate, hay que enseñarlos a tomar riesgos, pero riesgos medidos, riesgos inteligentes y que sepan que hay consecuencias a todo, de manera tal Claro, que no se sorprendan ellos mismos con las consecuencias. claro, exacto, sí, es totalmente de acuerdo. No sé qué le pasó a mi cámara porque como me... Ah, aquí está, ya, aquí, como me habla. Ese no soy yo, ¿ok? Entonces, Bueno, oh, hola, hola, muchachas. Hola, Hola, Dani, hola, Claudia. hola. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Claro, o sea, sí, en esos conceptos es lo que empezamos a trabajar con los padres, ¿no? O sea, si todo va a ser dado por o sea, dame y un te doy, entonces, claro, lo vamos a acostumbrar a eso y realmente no van a saber cómo identificar lo que cuesta hacer algo o lo que realmente el proceso que ellos tuvieron en ganarse algo o simplemente una gratificación a largo plazo. Entonces, y es lo que muchas veces yo miro en este país que se ha desarrollado mucho. O sea, el niño no tiene ese concepto de resiliencia a que se cayó, me levanté, no, que hace, o sea, se cayó, hace el berrinche y aparte quiere para que se calle que el papá le dé algo. Entonces, esa emoción es la que muchas veces no logramos entender y en el área de terapia pues tenemos que realmente poner mucha atención en esos comportamientos adquiridos por niños, ¿verdad? Porque pueden desarrollarse y llevarlos a una edad un poquito más adulta. Y bueno, ya está Daniela ahí, que es nuestra joven, ¿verdad? Entonces vamos a ver su concepto en la juventud. Para que nos explique más o menos cómo ella se desarrolló en ese proceso de inteligencia emocional, cómo lo identifica y cómo ella puede identificar amigos, si lo tienen o no tienen en su entorno. Ella está en la universidad, pero ella tiene muy temprana edad, entonces está bien pequeña en la universidad, que es buenísimo, a mí me parece formidable. Cuéntanos, Dani, bienvenida. Ok, gracias. Realmente yo siento que tengo una gran ventaja en el tema de la inteligencia emocional, ya que mi mamá es psicóloga, entonces eso me ha brindado como muchas herramientas para poder identificar mis emociones, manejarlas, pues cada emoción tiene un manejo distinto, también identificar para qué, como la función de cada emoción, porque realmente a veces no somos conscientes de que cada emoción tiene una función en nuestras vidas, por ejemplo, Ujú. digamos, no sé, el miedo tiene una función de protección ante estímulos que pues probablemente nos pueden hacer daño, causar sí, algún daño. Entonces realmente para mí ha sido como un proceso como de muchas herramientas que me ha brindado mi mamá y pues es algo que agradezco mucho, pero asimismo veo que para la juventud hoy en día es un poco difícil el tema de la inteligencia emocional porque pues lo he visto como en personas muy cercanas a mí, se les hace muy difícil probablemente identificar por qué tienen cierta emoción, no la saben manejar, pueden llegar a perder el control. Por eso mismo nos dicen como que somos una generación de cristal, porque Ujú. realmente hoy en día las emociones llegan a un punto en el que no las podemos controlar y pues se desbordan. Puede pasar en muchas personas y lo he visto mucho como en la juventud, en mis compañeros, amigos, pero siento que es como importante manejarlo y tener un adecuado manejo de cada emoción. Claro, sí. Entonces, ¿será que, o sea, obviamente no tenemos una psicóloga de mamá y Daniela tiene muchas ventajas. De hecho, me están, no se mira mi micrófono porque me está hablando mi hija. Eh, y entonces, el tener una mega ventaja
y bueno, teniendo mis hijas y tienen una psicóloga mamá, la cuestión, una mamá psicóloga, las llamadas me desconcentran, muchachos, me ponen loca, se me pierde el manejo de la mente. Ahí es donde viene la inteligencia emocional. Ahí es donde viene la inteligencia emocional, que mi hija me está hablando. No, y entonces eso, pero lo que te quiero decir es que mis hijas, bueno, ya están un poquito más adultas que Daniela, están 18 años, 19 años, pero un año de diferencia, pero ellos saben un poco manejar ese sistema y de hecho he visto que, por ejemplo, en mi hija menor, el regularse le cuesta bastante porque ella, su capacidad de socialización es bien cerrada y tenía así como una socialización como yo me crié antes. No sé si fue algo que yo inconscientemente podría haber provocado eso, pero es bien cerrado, o sea, es bien selectiva en ese proceso, entonces casi no sale y cuando sale tiene que salir con ciertas personas, ¿no? Yo les digo, no, ábrete, ve, conoce, sal, o sea, ve, prueba el sándwich con otra amiga, no tiene que ser necesariamente con una amiga, pero se cierra en esa emoción de que, bueno, se siente triste porque no puede salir con alguien más, o sea, no es que no pueda, pero el sistema no le da esa capacitación para llegar y súper chistosísimo porque ella también está en la carrera como Daniela para ser psiquiatra. Y entonces ella está en ese proceso de aprender y de decir, bueno, óyeme, sí puedo, pero por alguna razón se limita. Entonces eso, muchas veces identificar eso a nuestros hijos nos cuesta como padres, especialmente si no tenemos el conocimiento o si no tenemos pues el preguntar, ¿no? O sea, y en la vida es lo que hacemos. Entrenamos a los padres, a los jóvenes y ahora con Daniela en nuestro equipo como una guía en el área jóvenes, ¿verdad? Para que ella sea ese peer, ese soporte a jóvenes donde ellas se puedan destacar y decir, ¿sabe qué? O sea, oye, me decía, lo pudo hacer y lo pudo entender. Una manera más fácil de decirlo. Muchas veces nosotros los adultos lo decimos muy complicado. Por eso Daniela tiene esa facilidad de decir, mira, ha pasado eso, ha pasado lo otro, mira esto, mira. Y es muy interesante la forma que ella negocia con ella, o sea, sus palabras que utiliza, pero es importantísimo ver esa perspectiva, ¿no, Juan? ¿Cómo ves? No, totalmente. De hecho, mientras escuchaba a Daniela, pues evidentemente la suerte que tiene de tener no solamente una mamá psicóloga, pero la mejor psicóloga de Colombia. Entonces, o sea, te has sacado la lotería por ahí, Daniela, no te puedes quejar. Pero el tema es, sin lugar a dudas, por ejemplo, ahorita que comentabas de tu hija, me estabas haciendo pensar, decías tú, es que yo no sé si yo tuve la culpa. La culpa la tienes tú, Arlene, o sea, no te puedes hacer de la culpa. Tú eres la culpa absoluta y total. No, por supuesto que no. Estoy seguro que hiciste lo que estuvo dentro de tu parte, pero aquí hay otro y aquí yo quiero que también le entre Claudia después de lo que yo voy a decir. Hay otra cosa interesante que no hemos discutido, pero es parte de todo esto. Tú tienes dos hijas y una tiene una personalidad particular y otra tiene otra personalidad de otra forma. Y yo ya me hice más morenito porque estamos incrementando la melanina. Entonces, no manches, Juan. Me desconectó la luz. Tenemos un científico, muchachas, Daniela y Claudia, un científico loco que lo van a conocer muy pronto, que estamos en un experimento de la melanina. Cómo traer la melanina a nuestro ambiente para crear más oxígeno y que tu piel sea bella, preciosa y descubramos la juventud eterna. Bueno, en caso de que no logre restaurar la luz, pues incremento mi melanina. Pero quería decir, los roles de personalidad, tú teniendo dos hijas, evidentemente una se comporta de una forma y la otra, aunque haya sido la misma maestra, se comporta de la misma forma. Entonces no tiene que ver contigo todo, tiene que ver también en muchas de las ocasiones con la propia personalidad. Por un lado, pero por otro lado también lo que entra bien en común es el hecho de que cada quien interpretamos las cosas de una forma completamente diferente. Mi mamá tuvo 8 y evidentemente los 8 somos muy diferentes porque aunque tengamos lo mismo de papá y mamá, todo mundo va a interpretar las cosas completamente distintas y es como cuando ahorita Daniela, seguro que todos sus estudiantes, compañeros estudiantes, no interpretan al maestro, a la maestra o los maestros de la misma forma.
y no van a terminar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no es en relación a capacidades, es en relación a experiencias propias y personalidades. Pero puedo seguir hablando 50,000 horas aquí. Lo que yo quiero es que Claudia, la psicóloga, mamá sexóloga de Daniela, se suelte con todo. Que no te pare nadie, dice Juan por ahí. O dice que no, de hecho no dice Juan, lo dice Que nadie te detenga, que dice mi nadie amigo Gustavo Vargas Saucedo. Gustavo Vargas, dice que nadie te detenga con todo. Bueno, realmente el tema de la inteligencia emocional es un tema supremamente controvertido, no solamente en niños, adolescentes, sino también en nosotros los adultos. Evidentemente, así tengamos 8, 10 hijos, cada uno va a tener un proceso de formación a nivel emocional y cognitivo distinto, ¿sí? Así sean criados por el mismo papá y la misma mamá, porque cada uno de nosotros al llegar al mundo ya comenzamos a tener una percepción muy particular y muy propia de las situaciones, los contextos, las dificultades y los aciertos. Entonces, evidentemente, cuando nosotros cuando somos niños, cuando se es adolescente, las emociones nos juegan una mala pasada porque todavía no hemos desarrollado la capacidad de controlarlas y las emociones nos controlan, lo que a muchos adultos todavía les sigue pasando, desafortunadamente. Entonces es aquí donde nosotros como profesionales en la materia debemos empezar a enseñarle a los niños, adolescentes y adultos que hay algo que se llama inteligencia emocional, ¿sí? ¿Qué es ese término tan complejo para algunos? Hoy le preguntaba a alguien a qué te suena el término inteligencia emocional y me decía a que las emociones son muy inteligentes. Y me hizo reír y me pareció muy curioso y eso fue una respuesta de Israel, uno de nuestros clientes de la VIT. Okay. Y realmente, aunque pareció muy, muy gracioso, tiene la razón, porque las emociones viven por sí solas, se manejan por sí solas y nos juegan o nos hacen pasar unos malos o buenos momentos. Claro. Pero nosotros tenemos toda la capacidad, no de que la emoción nos controle, sino de nosotros aprender a reconocer la emoción, como lo decía Daniela, aprender a gestionarla y actuar de manera resiliente. Y es importante que le enseñemos algo a nuestros niños, que siempre frente a una situación que nos genere malestar y nos genere ira, rabia, dolor, tristeza, tenemos dos opciones para actuar frente a esa situación. Respondemos o reaccionamos. Y lastimosamente se nos enseña a reaccionar. Es decir, estoy brava, me preguntan algo y respondo brava, reaccionamos. Pero la inteligencia emocional nos invita a responder, a respirar, a calmarnos y actuar de una forma más asertiva. Entonces es un papel muy importante en nosotros los padres de aprender a gestionar primero nuestras emociones para ser un buen ejemplo para nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos que hay algo que se llama inteligencia emocional y que podemos hacer parte de eso para que podamos realmente ser resilientes, asertivos en las respuestas que damos en cualquier contexto que se nos presente. Claro, totalmente de acuerdo, Claudia. O sea, súper expuesto. Mejor que eso, pues, es que con tu experiencia. Pero una cuestión que sí aprendí que es muy interesante es que cómo puedes identificarla. Entonces, como usted como padre, y si no sabe, pues obviamente aquí en la vida le vamos a ayudar. Estamos súper dispuestos y ya puestos para que usted esté en nuestros talleres de inteligencia emocional, para que traiga a sus jóvenes y así se puedan relacionar y aprender esa herramienta social que le va a ayudar a gestionar sus emociones, pero también a entenderlas, también cómo utilizarlas, también cómo me van a beneficiar. Entonces, todo ese beneficio en conjunto usted lo va a encontrar en uno de nuestros talleres que va a estar, obviamente, capacitado por la doctora Claudia y su bella hija en vivo allá en Colombia. Y lo vamos a tener también aquí por Zoom para tirarlo a todo el mundo que podamos, que usted quiera participar. Bueno, Juan, gracias por todo, gracias por estar aquí presentes. Muchas bendiciones. Recuerden poner a Dios siempre en su caminar. Y gracias, Dani, por haber entrado. Y este tema pica y se extiende por ahí, decía, ¿verdad? Nunca acabamos con el tema, pero lo que queremos es que la gente tenga un poco de este conocimiento y que
le pique el gusanito para que empiece a investigar más y venga a participar con nosotros en uno de estos talleres. Juan. Sí, muchísimas gracias. Besos. Gracias. Bye. Espérense ahí, Juan. No, pues definitivamente hay mucho que hablar. Hasta los perros hablan cuando tratamos el tema emocional. Y eso es algo importante porque todo mundo lo tiene, ¿no? Los animalitos, obvio, no racionalizan como uno, por eso es una respuesta así. Pero como decía Claudia, uno como adulto podemos ver a cada rato la cantidad de berrinches y es por el hecho de que no entendemos cómo manejarlos. El último detalle que quiero compartir con ustedes es que irónicamente de todos los estudios que se han hecho, descubren que de la cúpula de liderazgo en las empresas a nivel mundial, lo que son hombres y lo que son mujeres, tienen un nivel de inteligencia emocional y racional súper balanceado. Generalmente se dice que la mujer es mucho más emocional, el hombre es mucho más concreto en su liderazgo, pero en la cúpula esas cosas hasta cierto grado se balancean. Entonces, para poder realmente llegar a altos niveles, hay que tener una administración muy balanceada de todas las emociones, porque todas estas emociones están dentro de nosotros. Hay que reconocerlas, aprenderlas y manejarlas y no permitir que estas nos manejen y ser reaccionarios. Claro. Bueno, gracias Juan, bendiciones y nos vemos el próximo viernes con más y anótese a nuestros seminarios, a nuestros talleres, a nuestras masterclasses que son completamente gratuitas para su beneficio. Bye bye, salud Juan, salud, estás tomando café.